Queridos amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Un jueves hablando de cosas importantes como siempre, con personas conocedoras de los temas que nuestro México necesita saber, necesita conocer. Gracias al auditorio que siempre nos sigue por ahí, les mandamos un saludo a todos. Hoy tenemos un programa especial, los derechos de los contribuyentes. ¿Quiénes, cómo y cuándo? Ahorita nos lo van a explicar con lujo de detalles. Nuestro querido invitado del día de hoy, el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra gloriosa UNAM, un diplomado teórico práctico en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho también, y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, con diplomado en Derechos Humanos por el Centro de Investigación Social Avanzada, al CISAD, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho UNAM por 3 periodos consecutivos. Esto dice mucho, queridos míos. Galardonado con la presea Benito Pablo Juárez García, entregada por el Instituto Nacional de Estudios de Derecho Social, INEDSO, director de contenidos del programa de radio Rutas y Retos de Legalidad del canal IUS Multimedia de la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy es quien está con nosotros y nos va a compartir un poco, mucho, lo que ustedes quieran saber, queridos amigos, sobre los derechos de los contribuyentes. Vamos a ver, bienvenido, licenciado, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Licenciada Delia Linares, muchísimas gracias, es un honor y un orgullo estar en INADEC TV con usted como conductora y pues sobre todo con esa presentación pues más que bendecido y honrado. También agradezco al doctor Anatolio quien hace posible esto y a todo su equipo, muchas gracias, de verdad es un orgullo estar aquí. Un orgullo tener alguien que ha sobresalido tanto en la Facultad de Derecho. No todos los alumnos, y digámoslo como es, queridos amigos, es difícil, es complicado. Ahora sí que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decide estudiar Derecho? Hay muchas razones, pero cuéntenos un poquito para conocer también la parte humana. Pues desde muy pequeño ya me gustaba el hecho de que se impartiera lo que a cada quien le corresponde, como decimos, del concepto de justicia, porque tuve el acercamiento al derecho por un familiar. Entonces me agradaba, me daba siempre curiosidad lo que hacía, cómo hablaba, cuando sostenía algún argumento, lo que me platicaba, que le gustaba defender a las personas, por qué le gustaba lo que se dedicaba. Entonces eso me fue llamando mucho la atención desde muy joven. Estoy hablando desde que iba en primaria. Ya en la secundaria, en la preparatoria, pues uno iba rectificando que eso era para mí, la cuestión social, la cuestión del poder argumentar, del poder defender, del poder pues alzar la voz también por los demás, porque a veces suena un poco somero el decir que a veces uno estudia derecho por defender a los demás, por hacer justicia, y no es así. O sea, realmente el principio de lo que uno lo acerca al derecho es porque su concepto básico es el de poder cambiar algo, las circunstancias que están, tanto propias como de otros. Eso fue lo que me orilló a estudiar Derecho y no me arrepiento. Nos decían algunos maestros, este concepto de llegar a hacer justicia en el primer mes, 2 meses, en el primer semestre, ya se les va olvidando. La mayoría de los alumnos llegan con el concepto de hacer justicia. ¿Qué cambia para alguien como usted en el transcurso de que entra a la facultad a que está terminando la carrera? Creo que lo que cambia y de manera muy puntual es comprender la realidad. Si bien es cierto, uno entra con ciertas ilusiones de lo que espera de la carrera, no es que uno se vaya desilusionando, sino lo que uno hace es darse cuenta que la realidad social supera muchas veces lo que uno espera, y ahí es donde el abogado, como yo siempre lo digo, como un psicólogo social, Ajá. se da cuenta de que una cosa es lo que diga la ley, lo que establecen los ordenamientos, y otra lo que es la realidad. Claro. Y uno aprende que el derecho es coyuntural, que es creado por nosotros, que es cultural, es dinámico, no es lo mismo. Entonces, más bien lo que uno va adecuando, y lo que fue mi experiencia personal es, bueno, ya me di cuenta que pues no es un mundo ideal,
pero eso no implica que uno no pueda cambiar esa realidad aportando otras cosas o aplicando realmente la ley. Porque vaya, al ser una materia que depende de los seres humanos y que la vamos creando nosotros, por esa misma creación uno le va dando la determinación de vida bajo toda una carga moral, una carga ética, de principios, de valores, a la hora de ejercerlo. Es decir, así como existe la corrupción no es generalizada. Okay. Entonces, así como existen personas que tienden a corromperse, existen personas que tienden a lo contrario, a combatirlo. Entonces, mientras haya este juego de pesos y contrapesos, es donde el abogado ahí parte para interpretar todo lo que existe, todas estas normas, todos estos pues principios del derecho, para traerlos a una realidad. Porque pues la ley está, pero el ejercicio de nosotros es que se aplique, buscar que se cambie lo que esté mal, y obviamente pues dar una mejor defensa y de respeto de los derechos de la esfera jurídica pues de todos los ciudadanos, ¿no? Esa es la labor que tenemos. ¿Dónde nace usted? Aquí en la Ciudad de México, pero desciendo orgullosamente de michoacanos, ¿no? De michoacanos. ¿De qué parte de Michoacán? De Sináparo. Sináparo. Un municipio que se encuentra entre la capital de Morelia y La Piedad, ahí por la carretera, un pueblo muy, muy bonito y histórico. Y le brillan los ojos. Ese es bonito. Las raíces, queridos amigos. Y entonces hablábamos su paso por la facultad. ¿Qué necesita? Hay ciertas discrepancias en la forma de cómo se percibe la Facultad de Derecho. No hablemos de las otras facultades, de la facultad. Algunos maestros piensan que debiera haber materias que fueran obligatorias dentro de la carrera como tal, cuando solamente son optativas. Hablamos como de filosofía o de otras más que tienen que adecuar ustedes. Al estar dentro o como representante de la presidenta de la sociedad de alumnos, ¿qué vislumbró usted o qué vislumbra ahí? ¿Qué falta o qué se pudiera hacer más? Muy buena pregunta y contestaré de esta forma. La historia de la Facultad de Derecho es realmente grandísima. Es una riqueza cultural, jurídica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo aquí en México, desde lo que era la Escuela Nacional de Jurisprudencia hasta ahora su evolución a la Facultad de Derecho de la UNAM. Y a lo largo de tantos años de existencia, pues sabemos que, como lo decía al inicio, el derecho cambia, no se mantiene estático. Por lo tanto, es deber de toda la academia pues irnos actualizando, porque el abogado va creando doctrina. Aparte de leyes, van creando doctrinas. La costumbre como fuente del derecho también crea ciertas circunstancias que pues lo que hacen es que la sociedad exija mejor preparación tanto de sus abogados y obviamente los abogados pues mejor aprendizaje de las ramas que hay. Claro. Ahora, hoy por hoy pues sabemos que no podemos estudiar todas las ramas del derecho habidas por haber porque no acabaríamos y no habría, siento yo, pues un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque recordemos que pues estudiar una carrera universitaria pues tiene que tener un tiempo para que la persona ejerza su carrera. Imaginemos que digo, en muchas carreras y en derecho, abriendo un paréntesis, pues nunca dejamos de estudiar. Claro. Pero no es lo mismo dedicarnos toda una vida estudiando sin tener una patente que nos permita el ejercicio profesional, que pues obviamente ya hacerlo en un corto tiempo. Entonces, estas materias que son obligatorias, pues son aquellas materias que un consejo de abogados, de especialistas, académicos de la Facultad de Derecho, pues obviamente siempre vislumbran con un líder, como puede ser el director de la facultad, para ver qué necesidades, qué materias se requieren para que los alumnos las tomen. Y hay otras que son optativas, que no por ser optativas dejan de ser importantes. Exacto. Pero simplemente son materias que en lo personal se van dando en casos muy especiales. Por ejemplo, el derecho canónico. Ajá. El derecho canónico no podemos hablar que sea una rama ajena al abogado, simplemente que hoy por hoy pues, la sociedad no requiere tanto ese servicio de jurídico. Entonces hay abogados que digan, ¿sabes qué? Pues yo prefiero 1000 veces enfocarme en ramas del derecho que son las que más necesita la sociedad,
como son siempre, hay cuestiones de delito en materia penal, cuestiones civiles, familiares, fiscales, administrativas, cosas que se presentan día con día de manera muy continua y otras no. Obviamente, pues siempre se está buscando este movimiento de ver que si podemos crear algunas otras materias, por ejemplo, el tema del derecho deportivo, que hace muchos años no se hablaba de una rama como tal y ahorita se le está dando la importancia que refiere porque nos hemos dado cuenta que se necesita. Filosofía del derecho pues es una materia que es muy importante en el ámbito de que pues a partir de que nosotros pensamos, siempre estamos repensando todas las ideas, el derecho existente, pues vamos creando teoría. Recordemos que una de las fuentes también del derecho es la doctrina y la doctrina la crean los académicos, los abogados creamos precedentes, es decir, abogados que estamos en el ejercicio profesional, los juzgadores crean también criterios. Entonces no debemos perder de vista que pues todo eso lo hacemos a través también de la filosofía, por ese punto, ¿no? Hay otras materias que, como fue el derecho fiscal, que nació del derecho administrativo y que hubo ese debate de ver si estamos hablando de una rama independiente y autónoma o no. Entonces siempre hay este debate por ver la especialización de. Entonces es por eso que se van creando materias que sean obligatorias, que a fuerzas debe tener mínimamente conocimiento el abogado que ejerce su profesión y obviamente algunas otras que sirvan de apoyo que posteriormente pues él decida dedicarse a ellas, ¿no? Y especializarse más. ¿Las obligatorias serían en el tronco común en el primero y segundo semestre más o menos? ¿O? No, estaríamos hablando de obligatorias desde toda la carrera. Desde los primeros 4 años. Estamos Ajá. hablando que hoy por hoy la carrera de la Facultad de Derecho de universitaria para ser licenciado en Derecho es de 5 años, de los cuales pues de primer semestre a octavo semestre son obligatorias. Estamos hablando que el último año, los últimos 2 semestres son materias optativas o se creó una modalidad que fue el curso superior de posgrado que plantea pues una especialización de un bloque de materias en una materia en general, es decir, puras materias de derecho administrativo, puras de derecho penal, dependiendo la necesidad del alumno, ¿no? O sea, son estas cuestiones que se van dando para ver qué es lo mejor para los alumnos. Claro. Obviamente, pues como todo siempre es prueba-error, ¿no? Hago mi hipótesis, hago mi experimentación, si funciona, queda, si no funciona, ¿qué falló para cambiarlo? Entonces es la modalidad que hay. En esta modalidad y en esta forma de trabajo, a usted ya le toca cuando se implementa el nuevo sistema de justicia penal. Hemos platicado aquí con bastantes académicos, gente especializada en la materia, sobre este cambio de chip que pareciera, ¿no? El 2008 y que 8 años para dar esta transición y demás, y que sin embargo pareciera que no. No lo dice quien ya tiene muchos años de experiencia, que todavía falta mucho para este nuevo sistema. Y referían el hecho de que los nuevos alumnos, porque decía, bueno, se puede cambiar en las instituciones públicas el chip a los nuevos que entran, pero pues los vicios están ahí por los maestros que van enseñando. En la cuestión académica, los alumnos que llegan, estamos hablando ya en este periodo de transición, ¿notan el cambio? ¿Notan el cambio ustedes? No Perdón, se preocupen. No. Entendemos perfecto, sí, no se preocupe. Perdón, fue una falta de respeto, lo siento mucho. No se preocupe. Es un programa en vivo, queridos amigos, son gajes del oficio, además no pasa nada. Le decía, entonces, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Ustedes ya ven este nuevo sistema de justicia penal como, pues es lo que les tocó, ya no tienen noción de lo que se manejaba antes? ¿O sí tiene que ver el hecho de que sus académicos sean quienes pues, estaban en el sistema inquisitorio pasado? Creo que nos tocó, y hablo por mi generación y 2 generaciones adelante de mí, nos tocó este cambio, sí, porque pues aparte de todo no fue el cambio de la reforma solo al sistema penal, sino nos tocó a nosotros entrando el cambio del sistema en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, sí, ¿no? Claro. Lo que yo veo es que los profesores de la Facultad de Derecho sí se han venido especializando y aceptando este cambio de paradigma. ¿A qué voy con esto? Tenemos materias donde se daba teoría de la ley penal, la cuestión teórica, el acercamiento primero
al derecho penal, posteriormente los delitos en particular. Y ya cuando más adelante pues llevamos materias procesales de derecho penal, pues obviamente había maestros que enseñaban la cuestión inquisitoria del sistema anterior, y se creó posteriormente otra materia que ya eran el proceso de los juicios orales en materia penal. Ajá. Entonces, en este caso sí hubo mucho la especialización de los profesores por dar ya el nuevo sistema. Claro. Entonces, hoy por hoy las generaciones que están entrando pues ya están aprendiendo el nuevo sistema con profesores que se han venido especializando, que aunque vinieran del otro sistema, pues obviamente tuvieron que cambiar la enseñanza en cuanto a este nuevo sistema, pero pues vaya, creo que es mejor porque pues un abogado, un profesor que conoció el antiguo sistema y ahora practica el nuevo, pues tiene un mejor conocimiento y un panorama del derecho penal. Eso no esgrime de que uno como estudiante pues tenga la labor de estudiar extramuros, extra facultad, pues el sistema. Pero vaya, hoy por hoy seamos realistas, pues ya las cosas que no se pueden aplicar y que ya no son válidas, pues obviamente ya no se les presta atención, sino ya se le dedica al estudio como tal de los juicios orales en materia penal. Hoy por hoy la Facultad de Derecho tiene salas especializadas en juicios orales para practicar, lo cual me parece fundamental porque a veces no todas las universidades lo tienen y la verdad son de primer nivel. Entonces esto ayuda a que se cree mejor la pedagogía de la enseñanza en los alumnos. Y obviamente, pues digo, esto no exenta de que uno como abogado, aunque ya esté en un nuevo sistema como recién egresado, pues no se meta a investigar y estudiar y conocer los antecedentes del sistema inquisitorio, ¿no? Claro, las sentencias las antiguas, por llamarlo de una forma, les dejan una enseñanza, en este caso hablando como si fuera teoría del caso o método del caso, ¿les deja una enseñanza a ustedes esas sentencias pasadas? Pues yo creo que todo enseña, ¿no? Ajá. Todo antecedente, toda sentencia, todo precedente importante deja mucho conocimiento. Obviamente, pues la teoría del caso, pues ya se viene a ver más ahora que en el nuevo sistema, Exacto. ¿no? Entonces ya nos tenemos que planear este hecho fáctico de probanza, esta hilación de todo lo que queremos demostrar ante un juzgador, y pues obviamente sí va cambiando esta parte, pero pues vaya, seamos realistas, lo que cambió fue el procedimiento. La teoría penal de los delitos y demás, pues no ha cambiado en esa parte, ¿no? En este caso, las materias hablando de argumentación, de retórica y estas que hablando de juicios orales, pues deben de ser muy, muy importantes, incluso oratoria, ¿no? Porque de repente vemos que ya al momento de los juicios orales, aun cuando se tenga mucha experiencia, no todos tienen experiencia para transmitir tanto al juez como a las partes lo que le quieren transmitir. Sin duda alguna, digo, la cuestión del juicio oral, pues lo indica, ¿no? La oralidad. Ajá. No a todas las personas se les da la cuestión de la oratoria, sin embargo yo sí sostengo que todos nacemos con la característica de poderla desarrollar. Llevamos una materia que se llama argumentación jurídica, que es para poder estructurar lógicamente nuestros argumentos por escrito y oralmente. Llevamos lógica jurídica, pero también hay una materia optativa que es la cuestión para practicar la oralidad, Okay. la oratoria y otras situaciones. Como es optativa, pues obviamente no todos los alumnos la toman. Yo sí creo que podríamos vislumbrar que ya se dé inclusive una materia de oralidad para que se les enseñe a los alumnos técnicas que se requieren, que con práctica permitan poder plantear al juzgador pues lo que tú estás hablando, ¿no? Porque esa es la riqueza del nuevo sistema, que yo me pueda presentar ante un juzgador, haya mayor celeridad, no haya tanta lectura, tanta vaguedad, el juzgador me preste atención y yo en corto tiempo pueda pronunciar mejor mis argumentos y ser contundente y no estar parafraseando o no estar cantinfleando como decimos normalmente, ¿no? Estos grandes legajos y grandes alteros de sí, se fojas reduce. y fojas, de la mayoría llenos con paja, ¿no? No, y no solo eso, sino la riqueza de que ahora, pues la persona a la cual se le quiere imputar un delito, pues
tenga el acercamiento con el juez, como antes no había, estén cara a cara tanto el Ministerio Público como la defensa. La importancia de que el juez esté presente, Exactamente, ¿no? y que vea y marque todos los pasos del procedimiento, ¿no? Entonces eso, pues digo, hay que aprovecharlo. Claro, hay críticas también, pero como lo decía también hace rato, esto es también prueba-error. Claro. Los sistemas jurídicos contemporáneos perfeccionamiento, ¿no? se perfeccionan. Claro. Y obviamente, pues la realidad social va marcando el avance de esta evolución jurídica. Se lo comentaba porque aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, al ser un instituto dedicado precisamente a la enseñanza, a la academia jurídica, también se imparten ciencias forenses y vemos muchos que abogados, jueces, magistrados que vienen a tomar los diplomados cuando pertenecían de alguna forma al sistema anterior. Y bueno, si dentro de la política pública del Estado no está toda la capacitación que necesita dentro del Estado, a veces tienes que hacerlo de manera individual y con tus recursos para poder evolucionar y para poder seguir aprendiendo, porque el derecho es así, la evolución continua, ¿no? Inclusive es nuestra obligación como abogados, y está dentro del decálogo famoso, ¿no? de los mandamientos del abogado, de seguir estudiando. No hay excusa. Es decir, una persona que ha estudiado y ejerce su profesión debe de seguirse actualizando siempre. Y qué bueno, y celebro que el INADEC realice cursos así, porque pues son necesarios. Pero en dado caso que no se pudiera, yo creo que nunca hay una justificación para quedarnos obsoletos. Están las leyes, está ahí, a veces hay que seguir estudiando, preguntar, hacer una cuestión como estudiante también, pues una persona autónoma, ¿no? Claro. Pero pues no hay excusa, tenemos que seguir preparándonos. En el mundo jurídico la preparación es continua y nos decía algún maestro hace poco tiempo que es de por vida, porque él con 70 y tantos años estaba terminando un postdoctorado aquí en el INADEC. Entonces yo le preguntaba, maestro, ¿por qué seguir estudiando? Dice, esa pregunta me la han hecho. ¿Por qué seguir estudiando a estas alturas de la vida? Dice, pero ¿qué tal si me preguntan algo que yo ya no sepa? Entonces yo necesito continuamente. ¿Esa premisa la aprenden desde sus inicios en la facultad o es personal? No, sí, definitivamente se aprende en la carrera. ¿Y cómo? Pues simplemente porque nos vamos dando cuenta como estudiantes que de repente uno va estudiando algo, va aprendiendo y de repente salió una reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, salió nuevas tesis de jurisprudencia, tesis aisladas. Entonces uno dice, chin, esto ya no era así, entonces tengo que obligarme. Y aparte, eso es una verdad. Claro. Si uno no lo aprende en la academia, al momento en que sale a la escuela de la vida jurídica, ajá, ahí lo aprende seguro. Si no, pues volvemos a lo mismo, uno queda obsoleto. Exacto. Entonces, dependiendo de la rama en la que uno se dedique, pues se da cuenta que hay que responder a los clientes, hay que responder a las necesidades y hasta los mismos catedráticos. Yo siempre he dicho que no hay mayor foro de actualización a veces que la academia, porque un maestro que no está actualizado pierde ya la emoción de ser un verdadero catedrático, porque el enseñar a nuevas generaciones recae en que les des lo mejor, lo más fresco. Y si uno no estudia y no se actualiza, pues sacamos estudiantes que no estén preparados, que no quiere decir que no se van a preparar. Claro. Porque pues la cuestión de la voz es siempre salir avante ante los retos. O que están preparados de una forma, por llamarlo de alguna manera, obsoleta, con recursos que tal vez hace 10, 20 años eran lo máximo, pero ahorita ya incluso quedan al lado, quedan sesgados. Un alumno se da cuenta cuando un maestro, cuando un académico tiene esta falla. Sin duda alguna, recordemos que pues todos somos diferentes y los alumnos no es la excepción. Entonces muchas veces pasa que tal vez algún alumno, si ya está en el ejercicio profesional, porque desde que inició la carrera tal vez ya está trabajando, pues obviamente le exigen y está teniendo fresco a veces el conocimiento, y si un profesor dice algo que tal vez estaba mal, pues el alumno se da cuenta. Ahora, somos seres humanos, claro, no podemos saber todo, ¿no?
Digo, tampoco quiere decir que si en una cuestión la dijeron errónea y no se sabía, no quiere decir que sea porque no estaba actualizado, sino entonces porque se desconocía esa parte. Pasó mucho, sobre todo pasa muchas veces con la materia fiscal, que hay cada año reformas, ¿no? Entonces, pero vaya, eso lo que hace pues es que el alumno al momento en que va viendo las materias, le va gustando alguna rama y se dedica a trabajar, pues va entendiendo esta dinámica de la actualización. ¿Sirve un poquito como orientación vocacional y hasta dónde quiere focalizar su atención? ¿Los primeros años? Yo creo que sí, recordemos que la orientación vocacional es apoyar a una persona o que una persona se pueda dar cuenta de hacia dónde sus aptitudes están llamadas a ejercerse mejor, donde él se sienta bien, ¿no? Esa es la vocación. Sí. Muchas veces pasa y es normal que los alumnos que entran, recordemos en la Facultad de Derecho aproximadamente hay 15,000 estudiantes inscritos en diferentes modalidades. Pasa porque me ha tocado ver alumnos o a veces se acercan a mí con estas dudas respecto de que pasan los semestres de ramas comunes, por así llamarlo, o ramas principales que ponen la base para toda la estructura jurídica de la academia y de repente dicen esto no es lo mío. Es válido decir que cuando uno estudia algo y se da cuenta que no es lo que esperaba o que no se halla o no le gusta, pues cambia. Entonces, concreto, sí sirve también los inicios de la carrera para darse cuenta de que la vocación no es por ahí. También he conocido alumnos que ya terminando la carrera se dan cuenta que no quieren el derecho, no les gusta. Entonces, pues vaya, nunca se deja de tener esta dinámica vocacional hacia donde quieren. Y es válido decir, pues ya terminé, pero esto no es lo mío, voy a buscar lo que es mío. Lo importante es que la persona que estudia cualquier carrera esté convencida de que eso es lo que quiere y que lo va a ejercer por gusto, ¿no? La pregunta iba un poco más enfocada hacia es tan amplia el derecho, es tan amplio que de repente vemos, dicen fiscalistas, penalistas y parece que se dividen en secciones y de repente dicen, no, espérame, yo una ponencia, no, es mercantil, no, ahí no me meto porque no, honestamente no le sé. Entonces esta especialización que se va dando en el mundo jurídico, esta parte ayuda a entender hacia dónde, digo, tocando el tema de que estamos hablando fiscal. Y que ya vamos a hablar, ya nos extendimos hablando sobre las cuestiones académicas. Yo contento de hablar sí, yo lo sé, pero también aquí nos ayuda para quienes nos miran y que quieren estudiar Derecho, ya sea en la Facultad de Derecho de la UNAM, queridos amigos, que sería lo idóneo para todos, cualquier otra universidad, aquí mismo en INADEC está la carrera completa. Exacto. Pero que se den cuenta, porque no hay como percibir la experiencia de alguien más. No, y aparte que se den cuenta que hay siempre lugares para estudiar, o sea que no podemos detenernos, que no hay espacios para estudiar. Quien quiere estudiar, estudia. Me parece muy fundamental la pregunta que hace licenciada Lidia y vamos a platicar esta parte. Por supuesto, la carrera del derecho es muy amplia. Hay muchas especialidades. Por supuesto también que los alumnos nos vamos especializando en alguna que nos va llamando más la atención. Recordemos, y me decían muchos de mis grandes maestros que aprecio, porque como decía don Jaime Torres Bodet, a veces pues la altura de un maestro se mide por la sombra que cubre a sus alumnos, ¿no? Y aquí mucha sombra me ha cubierto y lo agradezco. Como todo, el abogado tiene que tener una noción base general del derecho y de todas las ramas. Obviamente uno dice, yo quiero estudiar derecho penal, porque a veces entramos a la carrera, quiero ser penalista. Cuando uno va conociendo otras materias, dice, caray, me gusta el derecho penal, pero creo que me gusta más derecho marítimo. O creo que estoy viendo con muy bonitos ojos el derecho deportivo o el derecho civil. Entonces, el agrario, que no es muy tocado y que sin embargo es tan importante en nuestro país. Sí, porque los ejidos existen y se necesitan abogados especialistas. Así es. Entonces a veces uno va tomando esto y dice, me gustó esta materia, ya llevamos 2 cambios. Y de repente salimos de la carrera o ya estamos trabajando y nos toca por azares de la vida ejercer otra materia.
y te lleva a que te especialices más en eso. Especialidad, exacto. Entonces, esa es la riqueza que hay, pero aquí lo importante es que el abogado se dé cuenta dónde es más fuerte. Porque vuelvo a lo mismo, no es justificante el decir no sé, pero tal vez no soy tan bueno en. Por ejemplo, lo vemos en medicina. Ajá. Obviamente el médico, pues un médico general, tiene que saber la generalidad. Pero si yo voy por un problema oftalmológico, pues no se especializó en esa parte. Tal vez él solo se quedó en una base general. Entonces tengo que ir con un especialista. Y el especialista no me va a saber contestar si de repente necesito, ahora que me atiendan, no sé, alguna cuestión quiropráctica, ¿no? Entonces, así como en todas las carreras, por la necesidad de avanzar, investigar más, nos vamos especializando porque el derecho también nos exige esa finura. Por eso es válido también decir, bueno, yo toda mi vida he visto derecho agrario, nunca he manejado el derecho penal, pero si voy a ver, si llega una persona conmigo, un cliente, y me dice, ¿sabe qué? Tengo este problema jurídico, pues obviamente tengo que ver si estoy preparado para poder llevarlo, porque también va contra la ética, claro, que si yo no estoy lo suficientemente capacitado para esta rama, pueda meterlo en un problema mayúsculo o hacerle perder un caso. Sí, recordemos que así como los médicos son esenciales porque la importancia de ellos es la salud de los seres humanos y la vida, el abogado también no es nada menos porque nos metemos con la libertad de las personas, bienes inmateriales y materiales. Entonces debemos ser, el abogado tiene que ser ético y congruente. Eso no quiere decir que no sepas. Lo que pasa es, bueno, voy a estudiar y me adentro para resolver el caso y veo si planteo una estrategia o me acerco a una persona o remito a una persona que sabe de la materia porque es más especialista. Sí, es como, volvemos al caso, yo voy con el médico, oiga, me duele la cabeza, sí que cree, pero lo que usted tiene, yo no lo veo mejor, le recomiendo, vea a este especialista. O sea, ese también el derecho correcto, es así, sí, claro. Eso debiera ser lo correcto. Sí, pero la especialización es sin duda algo que no se puede evitar, es inevitable. Porque realmente quien diga que es todólogo es una utopía. Sí. Porque hay tanto y el ser humano se está preparando tanto que necesariamente tenemos a veces que abarcar una cosa, no podemos abarcar todo. Si es que queremos sobresalir en esa materia, hablando. Sí. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué especializarse en derecho fiscal? Y vemos los números, que la mayoría de los abogados le huyen a los números, la mayoría de, pues casi todos, médicos y demás, todos huyen a los números. ¿Por qué? Pues primero siempre me ha gustado estudiar y no con esto quiero sonar pretencioso ni mucho menos, pero creo que pues la riqueza de ser un estudiante es esa, disfrutar el conocimiento. Y las matemáticas nunca me han causado problema. Digo, tampoco quiere decir que el derecho fiscal sea todo número. No, pero las matemáticas son amigas por las cuestiones ayuda. De los impuestos y demás. Sí. Digo, tenemos hasta una materia que se llama matemáticas jurídicas, ¿no? Pero realmente la cuestión fiscal es más para los contadores que para los abogados. O sea, los abogados es más cuestión de defensa, pero eso no nos esgrime que no conozcamos, volvemos al punto. Pero un contador que tenga su despacho, aprender derecho fiscal o meterse ahí, oiga, eso es un plus en cualquier despacho de contadores. Eso. Sí, pero siempre y cuando recordemos que, como dicen, zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, porque también muchas veces pasa que si un contador quiere llevar la defensa jurídica de un contribuyente y no está realmente preparado para hacerlo, puede ocasionarle algún problema, porque tal vez pueda ser muy bueno para la cuestión de las declaraciones de los impuestos, pero tal vez por algún problema que hubo, porque pues no está exento de cometer algún error, pues por eso también el abogado se prepara, nos especializamos para ver qué defensa debemos de tener. Pero volvemos al punto, es necesario que conozcamos los conceptos de contabilidad para que también sepamos, bueno, qué es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, qué es esto, cómo se digiere. Claro. ¿No? Pero pues ¿cómo se interpreta? Porque todo es interpretación. Licenciada Delia, aparte quisiera tocar un punto muy fundamental. A ver. Debemos aprender los abogados a trabajar en equipo y todos debemos ayudarnos. Las carreras son integrativas, integrales.
porque en el derecho fiscal me he podido dar cuenta que debemos aprender a hacer una mancuerna, el empresario, el contador y el abogado. No podemos, y no solo aplico para los abogados, sino hago un llamado para todos los seres humanos, que digo es muy difícil, pero debemos evitar ser un poco protagonistas de estas cuestiones y saber apoyarnos en otros, porque es la mejor defensa para una persona. Es decir, los peritos, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero demostrar que mi cliente es inocente por tal cuestión, pues necesito acercarme a un perito que diga, ¿sabes qué? Pues respecto a estas pruebas y respecto a este dictamen, pues demuestro que esta persona no hizo tal cosa, ¿no? O en materia contable, oye, ¿sabes que te están fincando un crédito por tal situación porque no declaraste bien el impuesto sobre la renta? No, si se demostró, entonces voy al contador, oye, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Porque pues yo no sé todo lo que tú sabes de contabilidad, ¿no? Como el contador, bueno, pasó esto, vamos con el abogado para ver qué se puede hacer jurídicamente. Todo tiene que ser un trabajo en equipo, hay que aprender a trabajar en equipo. La importancia de hacer comunidad es, ahí va el donde debemos. Dejar un poco o mucho, aquí ya son terrenos de metafísica, queridos amigos, aquello de dejar el yo y buscar el nosotros, buscando el bien Sí, común. sin duda alguna, solos no vamos a salir ni a sobrevivir. Somos sociales, sin duda alguna, independientemente de otras cosas. Pero regresando al punto del derecho fiscal, porque no quiero que piensen que me hice omiso. Siempre, desde muy chico mi familiar era fiscalista. Okay. Entonces me gustaba todo lo que hacía. Entonces yo dije, yo quiero ser un abogado fiscal. Entonces siempre iba, yo quiero ser un abogado fiscal, yo quiero ser un abogado fiscal. Entré a la carrera y seguía la misma tesitura con mis profesores que me dieron derecho fiscal. También me acercaba mucho, estudiaba mucho y me ha gustado y hasta ahorita no me he desviado. Digo, he aprendido también otras materias porque pues tengo que saberlo y me gusta. Ajá. Pero el derecho fiscal me gustó por esa parte que es muy especializado y aparte es fina la materia, ¿no? Y la verdad me gustó, me he entendido bien, pero pues obviamente tampoco hago el feo a las demás áreas del derecho. Claro. ¿A qué me refiero? Me gusta la carrera, me gusta el derecho y pues obviamente me gusta conocer otras ramas, pero pues obviamente sin la pretensión de que voy a ser bueno en todas, ¿no? Claro. Porque pues el tiempo no es suficiente. No es suficiente. Y además, hay un dicho, no lo voy a decir porque honestamente no me acuerdo de él, pero es que no puede ser aprender de todo, ¿no? Sino que sí, en este caso sí es muy, muy válido especializarse en algo, digo, tratando de buscar ese bien que necesitamos. Entonces, hablando que nuestro programa se llama Los Derechos de los Contribuyentes y que ni hemos hablado de ello, queridos amigos, ¿qué es un contribuyente? A ver, explíquenos primero, partamos de esa premisa. Pues digo, muy sutilmente digamos que un contribuyente es aquella persona, recordemos persona física o persona jurídica, las sociedades, las empresas, que tienen la obligación de contribuir, de pagar un tributo al Estado para que éste pueda realizar sus fines, el bien común de la sociedad como lo hemos manejado. Eso es realmente muy laxo, muy largo y concreto más bien el término, es un contribuyente, el que contribuye al Estado económicamente para poder apoyarlo para que realicen los bienes que son necesarios para toda la sociedad, ¿no? La seguridad, la salud, toda esta cuestión. Partiendo de eso, entonces, ¿todos los mexicanos somos contribuyentes o hasta cierta edad? ¿O cómo funciona? Es muy interesante. A ver, la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios en que residan de una forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Vamos a ir desmenuzándolo. Aquí partimos de que todos los mexicanos debemos de pagar una contribución. La pregunta es, ¿todos los mexicanos entendidos estos menores de edad, por ejemplo, pues los pagamos? Al niño que va a comprar un chicle. Paga el IVA. O un niño que va a comprar un refresco, pues está pagando IEPS, está pagando IVA. Al cine, ¿no? O sea, realmente todos pagamos público, impuestos, que sean todo indirectos, es otra cosa, pero todos somos contribuyentes. Entonces, partiendo de esa premisa, queridos amigos, todos somos contribuyentes. Y entonces, aquí hay otra, porque aquí traigo un apuntador, hablando sobre cuestiones fiscales. Los derechos humanos en los contribuyentes, ¿eso cómo aplica?
Muy buena pregunta y es importante que lo sepamos porque se ha venido a lo largo de este corto tiempo manejando la idea de que los contribuyentes tienen derechos humanos. Ajá. ¿Qué tan viable es esto? Vamos a explicarnos. Como bien sabemos, licenciada, lo hablábamos en el 2011, en junio de 2011 hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos que abarcó una reforma constitucional muy importante donde se meten los tratados internacionales, donde se establece conceptos del principio pro persona y demás. Pero los contribuyentes, como personas que somos, mexicanos, personas físicas, personas morales, siempre estaba este debate de que pues, el contribuyente tenía derechos humanos. El tema es muy vasto. Yo considero que siempre se debe de estar estudiando. ¿Por qué? Hay personas que dicen que no tienen derechos humanos y hay personas que dicen que sí tienen derechos humanos. ¿Por qué dicen que sí tienen derechos humanos? Porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución que establecíamos bajo una interpretación conforme a la Constitución y pro persona del artículo primero constitucional, que es que todos tenemos derechos humanos y demás, ya, y por ciertas interpretaciones de nuestro máximo tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que el artículo 31 por lo mínimo establece 4 principios, que para toda nuestra audiencia recordemos que el artículo 31 fracción cuarta marca los principios por los cuales se debe regir toda contribución. Impuesto, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2. Pero a ver, voy a tratar de ser conciso y claro. Estos principios del artículo 31 fracción cuarta son 4 generalmente. Es la equidad, la proporcionalidad, el destino al gasto público y la legalidad. Se manejan otros principios como la generalidad, la obligatoriedad. Generalidad, todos debemos pagar. Obligatoriedad es una obligación, es decir, yo no puedo decir, Estado, no te voy a pagar. Okay. No. Pero estos 4 sí deben ser siempre reales en cuanto a las contribuciones con los pagos que hacemos nosotros. Por ejemplo, decían, estos sí se pueden considerar derechos humanos, porque el contribuyente, si bien es cierto, tiene que pagar, pues es un derecho humano que el contribuyente pague de manera proporcional a sus ingresos, de manera equitativa, es decir, que todos estemos en la misma situación bajo la ley. Que se destinen realmente mis recursos, es decir, si yo ya te estoy pagando, realmente tu Estado, destínalo a lo que es, porque si no me violentas mi seguridad jurídica, que eso sí sería un derecho humano, pero procesal, no como tal del contribuyente. Y la legalidad, que esté en la ley. Entonces, hay investigadores que dicen que estos son los derechos humanos de los contribuyentes. La PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, también ha establecido esta parte. Y a nivel internacional se maneja, pero es un debate hoy por hoy en México. Y otros de los que dicen no son derechos humanos. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad como tal no es un derecho humano. Es decir, el contribuyente no es una calidad especial. El contribuyente es un ser humano. Entonces, no puedes decir que un ser humano tiene otros derechos, por así decirlo, diferentes a los demás. Me explico. Si ya te dicen que un ser humano tiene ciertos derechos humanos reconocidos, como contribuyente te suman más. Exacto, entonces es como dicen, no, o sea, ya los tienes. Porque un derecho humano se supone es un derecho inherente. Ajá. Entonces dicen, no puede ser como tal un derecho humano. La equidad, dicen, puede ser, pero bajado del derecho humano de la igualdad. Es decir, que todos somos iguales. Pues sí, ese es un derecho humano. El destino al gasto público, dicen, no, es algo que más bien sería como una cuestión de seguridad jurídica. Una cuestión que tiene que ser respecto de la legalidad, del fin de la contribución. Y pues la legalidad, pues que esté en la ley, pues como tal no es un derecho humano, ¿no? Entonces se maneja siempre este debate. Por eso qué bueno que hizo la pregunta, porque lo que contesto es, creo que hoy por hoy no podemos hablar como tal de derechos humanos de los contribuyentes bajo estos principios. Ajá. Tendríamos que analizarlos más. Pero ojo, es un criterio, hay personas que sí lo sostienen y es muy válido. El debate jurídico crea el conocimiento jurídico. Exacto, pero también muchas veces estos criterios opuestos, algunos buscan polarizar o radicalizar las opiniones del público, ¿no? Y cuando no se sabe,
pues estamos más propensos a caer en ese juego, ¿no? Porque a veces pareciera maquiavélico ese juego Sí, de claro. hacerte creer ciertas o cuáles cosas y te contraponen contra el Estado en Lo este que, caso. lo que deben de tener en cuenta es, cuando se hable de derechos humanos de los contribuyentes, se refiere a estos 4 principios que que deben regir las contribuciones que están en la Constitución: equidad, proporcionalidad, destino al gasto público y la legalidad. Perfecto. Y entonces, ahora, la importancia de los principios constitucionales de las contribuciones. Es muy importante porque, pues obviamente, si bien es cierto, nosotros los mexicanos debemos de pagar contribuciones, pagar impuestos, pues debemos hacerlo bajo ciertas líneas. O sea, esto es un avance que hemos tenido porque no podemos partir de que hay que pagar simplemente y ya de una forma arbitraria. Hay que garantizar ciertos estándares, ciertos derechos que sí tiene un contribuyente para que pueda pagarlos de una forma que no vulnere su esfera jurídica, que no vulnere su forma de vida, porque es muy importante esta tesitura. Es decir, sí hay que pagar, pero hay que pagar lo razonable, ¿no? Entonces es importante porque el principio de proporcionalidad dice que todos los contribuyentes hay que pagar los impuestos dependiendo la capacidad contributiva. Aquí hay 2 conceptos: capacidad económica y capacidad contributiva. La capacidad económica es: la licenciada Delia tiene cierta capacidad económica, es decir, los ingresos que puede ya tener en un momento. La capacidad contributiva es si tiene, aparte de tener esa capacidad económica, de tener ingresos, de poder destinar esos ingresos para para el impuesto, para pagar la contribución. ¿Por qué? Porque imaginemos este concepto del mínimo vital, que son estos índices mínimos de supervivencia humana: la comida, el sustento, para que pueda sobrevivir. Imaginemos que de repente llegáramos: no, licenciada Delia, usted para vivir necesita, supongamos, una cantidad. No voy a decir una cantidad fija porque pues obviamente tenemos ahorita la cuestión del salario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, necesito usted tanto para vivir, y yo llego al Estado y le quito una cantidad proporcional de sus ingresos, que eso no le va a permitir vivir a usted ni a su familia. Entonces estamos hablando que es una vulneración latente a derechos humanos. Por supuesto que sí. Por eso es que de ahí se sostenga que se puede considerar un derecho humano. Ajá. Pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, sí quiero pagar, pero voy a pagar dependiendo de la capacidad que yo tengo, sin que yo me vea afectado para poder pagarlo. De acuerdo al estándar mundial que se maneja, México más o menos en qué lugar estará en este porcentaje de contribución. Que sabemos que se manejan estándares y de repente Sí, hay tales países, no dicen, en Suecia sí tienen ese estilo de vida, pero fíjate cuántos impuestos les quitan. Entonces siempre ha habido ese debate y ese pleito, más ahora en las redes sociales. ¿En qué lugar estamos más o menos? depende, tendríamos que consultar ahorita Ajá. cómo está actualmente. México tiene un problema en cuanto al pago de los impuestos porque tenemos un mercado informal, que es el que no paga impuestos, y tenemos un mercado formal, que somos todos aquellos que pagamos nuestros impuestos como debe ser, y hay otra parte de la población que pues busca evadir el pago de los impuestos, ¿no? Lo cual es un delito y es una cuestión que se debe tratar. Entonces México, en cuanto al pago de las contribuciones, no está dentro de los índices más altos, porque seamos realistas, quien diga que todos los mexicanos pagamos impuestos, la realidad es que no. Entonces eso no te puede meter Solamente en los el productos, ranking. pero los impuestos como tal, que tengas que Exacto. hacer declaraciones, no O se sea, hacen. todos pagamos impuestos, sí, En pero productos. estamos hablando, por ejemplo, impuestos indirectos, como Claro, IVA. exacto. Pero, por ejemplo, las personas que no están declarando, que no están Las dadas de altas en el personas Registro Federal de físicas. Contribuyentes, personas físicas, pues vaya, están siendo omisas en cuanto a esa obligación. Y obviamente el Servicio de Administración Tributaria, que debemos reconocer que tenemos un gran organismo tributario, una gran autoridad tributaria, que está muy preparada, que tiene una base de datos enorme, y hay que ahora sí que reconocer lo bueno del sistema. O sea, sí funciona. El problema es que
a veces la realidad supera muchas veces la magnitud de atención Así es. a la circunstancia. Y tan es así que no existiera la UIF, la famosa UIF, queridos amigos. La Unidad de Inteligencia Así Financiera. es que muchos no sabían qué es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora está por ahí Santiago Nieto, está por ahí todavía, Exacto, está, y que vemos que al parecer ahora sí se está aceitando esa maquinaria, esperemos. Hablando sobre esas cuestiones tributarias, siendo México un país que depende mucho de una economía informal, ahí es donde los impuestos y demás, ¿hasta dónde ayuda? Hace poquito escuchaba esta noticia donde se quiere, por ahí se echaron campanas al vuelo, yo digo, incluso, o buscapiés, como quieren llamarlos, donde se quiere retirar efectivo para obligar al pueblo a pagar. No tanto a pagar, sino a utilizar dinero en tarjeta, a bancarizar lo que han pretendido desde hace mucho tiempo. ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde se puede hacer? ¿Hasta dónde muchos nos dicen que la economía informal mantiene también el flujo de efectivo en las calles? ¿Ayuda o no ayuda? Bueno, antes de tocar ese punto, solo quisiera terminar el anterior. La equidad es que pues, todos debemos tener el mismo trato ante la ley fiscal. Ajá. El destino del gasto público, que todo lo que pagamos se destine para los fines del Estado que tienen que ser, ¿no? Por eso está el presupuesto de egresos de la Federación. Y la legalidad, es decir, como en el derecho penal, no puede haber un impuesto sin ley, no puede haber un delito si no está en la ley. Y ese es lo que prácticamente abarca estos principios. Contestando la pregunta a continuación, recordemos que la sociedad crea el derecho y los contribuyentes crean los nuevos sistemas de recaudación también por parte del SAT, por ejemplo. Obviamente en la economía informal se maneja mucho flujo de efectivo y a veces ese era un problema para lograr detectar. No es que el SAT quisiera ser una persona que esté vigilante siempre. Ellos sí, el sistema inquisitorio. Exacto, sino lo que buscan es que, sí, claro. Lo que buscan es, oye, contribuyente, acércate, porque hay mucha desinformación. El SAT, la autoridad sí busca crear formas de poder que paguen, que se acerquen, pero eso sí, pagar lo justo. Cuando haya algún abuso, porque siempre puede haber, pues obviamente tenemos un sistema jurídico para defenderlo. Pero ahorita sí se ha dado mucho, sobre todo, porque el país tiene que responder a las necesidades mundiales y nacionales, por ejemplo, en materia de cuestión de prevención del lavado de dinero, ajá, de financiamiento al terrorismo, y evitar estas prácticas de evasión fiscal y de defraudación fiscal, que es esto, el no querer pagar lo que es al Estado, porque es una obligación. Entonces, como buenos ciudadanos debemos tener congruencia de que tenemos que pagar si queremos mejorar. Entonces, a veces el hecho de que ya manejar tarjetas, la cuestión de los bancos, de que ahora los bancos reporten a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también a la autoridad fiscal, pues obviamente estos movimientos para que el SAT pueda ver cómo se están manejando y de dónde vienen los recursos, pues es muy importante porque es una forma que sí ha servido para evitar, disminuir prácticas de evasión y también para lograr localizar a las personas que no quieren pagar impuestos, ¿no? Obviamente sí ha habido una disminución del poder manipular flujo de efectivo. No se ha terminado, pero obviamente se sigue avanzando en la materia. Eso ya está dentro de la trinchera uh-huh, de la autoridad, ¿no? Gran parte de estas carencias o deficiencias de alguna forma que tenía el sistema es lo que lleva a crear otra parte del derecho, que sería el derecho corporativo, que realmente tiene poco tiempo, ¿no? Prácticamente, pues el derecho corporativo sí es una como forma de especialización del derecho, pero pues prácticamente va encaminado a las empresas. Obviamente una empresa, pues que necesita, requiere abogados que sepan manejar pues, la cuestión fiscal, la cuestión mercantil, la cuestión civil, pues por esta cuestión de hacer cómo se maneja la empresa en cuanto a títulos y operaciones de crédito, en cuanto a acciones, todo esto, a celebrar contratos, pues eso es como que va creando abogados de empresa, ajá, es el derecho corporativo, sí, pero eso es como otra cosa independiente, más no separa del ámbito del derecho fiscal, por ejemplo.
Pero ayuda de alguna manera a las empresas cuando se tenían de alguna forma pequeños o muchos vacíos que no se podían llenar. Sí, tiene poco tiempo, ¿no? Sí, se ha creado por esta cuestión de la sobreespecialización ahora para las empresas, ¿no? De que pues obviamente el derecho corporativo debe saber pues esta cuestión de todo lo que maneja la empresa, que son muchas ramas del derecho, como ahorita las referimos. Aquí hablábamos, y ya no toqué así en individual, porque prácticamente nos ha estado comentando sobre todo el tema, sobre la equidad tributaria, que ya nos dijo así, ahorita en un pequeño resumen nos va a recordar la equidad tributaria, la proporcionalidad tributaria, que nos dice, el principio de legalidad, que también nos lo comenta, pero ¿existen legislaciones donde se regula todo esto? Bueno, recordemos que en concreto el tema de derecho de los contribuyentes sí tenemos una ley, que es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que precisamente aquí la traemos bien en la agenda. Esas Biblias fiscales, les digo yo, digo por el número de páginas que trae, Pero que de verdad no es tanto así. Recordemos que las vemos grandes, pero un código es una compilación de leyes, ¿no? Y la agenda, pues es lo mismo, busca compilar ciertas legislaciones. Pero ¿hasta dónde ayuda el que se las cambien a cada rato? Yo veo que sufren mucho con eso. Pues sufrimos porque obviamente tenemos siempre que estarnos actualizando y en la materia fiscal, como en muchas áreas del derecho, pues cada vez esto ya deja de ser pues anómalo para el siguiente periodo, al siguiente año. Decía por ahí el doctor del Castillo, que pasa como con la Constitución, ahí tengo todas, dice, porque de repente un caso me tengo que regresar unos cuantos años. Y es importante guardarlo, porque recordemos que donde se dio un hecho jurídico, pues va a abarcar y aplica la legislación vigente cuando se sucedió el hecho. Exacto, por eso tienen que tener su archivo de... Sí, claro que sí, más en ciertas materias, sobre todo en la fiscal, pero también recordemos que conforme al artículo 14 las leyes no pueden ser retroactivas en perjuicio de los ciudadanos, es decir, que no podemos decir salió una nueva ley, la voy a aplicar, pero te va a perjudicar a comparación de la ley que estaba anteriormente vigente cuando tú actualizaste ese hecho, ¿no? Okay. Estamos hablando ya de derechos adquiridos, por ejemplo. Ahí depende el conocimiento del abogado. Sí, claro. Por supuesto, pero, la experiencia. Es cuestión también de la especialización. Y esta Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, pues realmente tiene muy poco tiempo, es muy corta. Son alrededor, si ustedes la buscan y la descargan vía internet, son como 7 páginas de artículos, son 24 artículos, más o menos. Realmente es muy pequeña, pero eso no indica que no sea importante. O sea, lo que quiere decir que entonces cada que la sacan, nada más son adendos, pues son las revisiones nuevas le suman lo que sí, se claro. va legislando al respecto. Digo, en este caso no ha habido tanto cambio en la ley de derechos de los contribuyentes, pero sí tenemos esta legislación. Aquí ustedes van a poder ver prácticamente derechos del contribuyente básico, como son derecho de la información, es decir, todo contribuyente tiene derecho a que se le informe por parte de la autoridad los cambios que se dan en materia fiscal. Ahí esa parte donde se puede... No, y se pueden meter al portal del SAT y demás para poder ver qué es lo que está pasando. Obviamente la autoridad tiene el derecho a estarles informando, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, me encantaría, si me permite, licenciada, para dar un resumen, porque abarcar todos los derechos que trae la ley sería mucho tiempo el programa y no los quiero aburrir, sino lo que quiero es dejarles la tarea, porque pues esa es la función de los estudiantes. Debate, claro. Exacto. Entonces, por ejemplo, el artículo 2 vagamente nos dice que son derechos generales de los contribuyentes, el derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales, lo que decíamos, derecho a obtener en beneficio las devoluciones, es decir, si yo pagué de más, para las personas que no son doctas de la materia, es decir, si ustedes pagan sus impuestos, pero de pagarlos pagaron más de lo que debían, pues obviamente tienen el derecho de que el Estado les retribuya pues eso que pagaron de más, ¿no? La parte proporcional que fue. Exactamente. Okay. Estamos hablando de derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos. ¿Qué decimos con esto? Pues que el contribuyente tiene derecho a que si tiene algún procedimiento, pues conocer en qué estado está, ¿no? Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales, es decir, quiénes son las autoridades,
Por ejemplo, si de repente ejercen facultades de comprobación y van a mi domicilio a practicar una visita domiciliaria, pues digo, tengo que saber quién es la que lo está mandando, se tienen que identificar. Todo eso es un derecho que sí tengo como contribuyente, porque no podemos permitir que se actúe arbitrariamente, por eso la necesidad del Que se hace nacimiento de estos mucho derechos. en esas Sí, y cuestiones, por eso hay ¿no? que estar informados. Que ojo, también es obligación y el SAT lo hace, presenta una carta de derechos. Ok. ¿No? Y de obligaciones a los contribuyentes. Por ejemplo, tenemos el derecho a obtener una certificación y copia de las declaraciones que hacemos, el derecho a no portar documentos que ya se encuentren en manos de la autoridad, por ejemplo. Ok. Sí, podríamos hablar de mucho, si me permitiría, si gustan, para que sea más dinámico, podemos hablar de que tengo derechos como contribuyente a que si se me practican estas facultades de comprobación, se identifiquen conmigo, ¿no? A que si me van a practicar, por ejemplo, algún procedimiento administrativo de ejecución, pues sea con ciertas reglas, ¿no? El embargo, por ejemplo, es decir, ¿sabes qué debes? Comprobamos que debes, te voy a embargar para... Hasta que no me compruebes o no me No, pagues. hasta que no pagues el impuesto, o si hay alguna cuestión, pues lo impugnes, que ese es otro derecho del contribuyente. Ajá. Tengo derecho a poder ir a un medio de defensa adecuado para poder defender mi patrimonio. Y es que ahí va la pregunta, los medios de defensa de los contribuyentes, ¿cuáles serían para proteger los derechos? Pues muy en concreto, la Ley Federal de Derechos lo contempla el contribuyente y es necesario que lo veamos. Es uno de los derechos fundamentales el que yo pueda acceder a mi defensa. Para ello tenemos el recurso de revocación, por ejemplo, que se contempla en el Código Fiscal de la Federación, que es un recurso en el cual yo puedo ir ante la autoridad emisora del crédito fiscal, por ejemplo, en este caso, que para efectos autoridades fiscales son el Servicio de Administración Tributaria Federal, los servicios tributarios o de administración tributaria de las entidades federativas, de los municipios, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, el Infonavit y el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Es decir, que son autoridades que pueden ejercer ciertos créditos fiscales de los cuales yo tengo que, como contribuyente, pagarlos. Ahora, ya en esta cuestión, como estamos ya como tal de los medios de defensa, este recurso se interpone ante la propia autoridad que emite esa resolución que yo quiero como contribuyente demostrar que está mal. Entonces la presento, puede ser opcional. Es decir, me puedo ir a ese recurso de revocación o me puedo ir a otro que se llama el juicio de nulidad vagamente o el juicio contencioso administrativo federal o local, dependiendo la materia que sea. En este caso, el juicio de nulidad se interpone ante los tribunales, puede ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel federal o el Tribunal de Justicia Administrativa local de las entidades federativas. Ajá. Y esto es opcional, puedo hacerlo ante la autoridad y la autoridad puede, que normalmente es lo que pasa, reafirma sus resoluciones, entonces me puedo ir al juicio de nulidad. O puedo decir, ¿sabes qué? No me quiero ir con la autoridad, quiero irme directo al tribunal a ejercer un medio de defensa. Estos son los dos más conocidos, pero también tenemos algunos otros que creo sí caben en la posibilidad del medio de defensa, en cuanto a que permiten defender ciertos derechos, como son los que ejerce la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que es un organismo que se crea pues con esta ideología de defender al contribuyente, de guiarlo y de que se respeten ciertos derechos básicos para el pago de sus contribuciones, el cual maneja una figura que se llama, por ejemplo, los acuerdos conclusivos, que los acuerdos conclusivos son pues prácticamente que yo me acerque, que se acerque la autoridad, el contribuyente, hacemos unas mesas de trabajo y que podamos llegar a un arreglo entre autoridad y contribuyente, es decir, debo, no niego, pago, pero en ciertas facilidades o ciertas cosas. Claro. El arreglo nunca es no pagar. Okay. Porque volvemos a lo mismo ni y al principio. Deudas, ni... ¿Se puede? ¿Se puede? Se puede llegar sí a ese arreglo. Puede... Es decir, se puede llegar al arreglo de, ¿sabes qué? Se puede pagar esto, reducir en el ámbito de que tal vez no se pague la multa, por ejemplo. Hay otro que son las cuestiones de reclamaciones y de quejas, que también atiende la PRODECON, pues donde busca pues ver qué es lo que está pasando, si hay alguna violación, pues emite recomendaciones públicas y va mandando esta cuestión para decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Pues no estás actuando de la manera que debe ser,
Así que por favor actúa de la manera correcta. Cuando hay ¿no? violaciones de ciertos derechos ahí Sí, sí, de derechos de los contribuyentes, ¿no? Ajá. Que viene en la ley, como decíamos. Y es importante, la Prodecon es una autoridad que ha crecido y que es importante porque sí ha tenido mucho éxito. Aparte de que presta asesoría a los contribuyentes de manera gratuita, y pues sí, sí se ha prestado a defender, aparte de que emite criterios, emite documentos para actualizar, explicar a los contribuyentes su situación. Entonces creo que es una autoridad loable en defensa de esos derechos de los contribuyentes. Claro, obviamente se puede mejorar, ¿no? Cuando sucede un embargo, para que suceda un embargo, ¿qué tiene que haber previo a? Porque de repente hemos visto que algunos o muchos se quejan de que de la nada me vinieron a embargar sin yo tener conocimiento. Cuando ocurre un hecho como esto, Ah, no, eso no se puede. Es decir, digo, sí más bien pasa, no pero se debe. no se debe hacer, pasa y se puede ejercer en un medio de defensa. Ok. Normalmente los embargos esos en materia fiscal pues, son cuando pues la autoridad al momento de ejercer una facultad de comprobación, es decir, llego con una empresa, ejerzo una visita domiciliaria, una revisión la visita domiciliaria es que la autoridad va a tu domicilio para revisar tu contabilidad y ahí te revisa. Revisión de gabinete, sabes que tu contribuyente tráeme todo esto a mis oficinas y yo las reviso. La revisión electrónica, etcétera. Cuando hace sus facultades de comprobación la autoridad fiscal, pues obviamente va revisando pues que un ejercicio fiscal determinado, porque algo no le cuadra a la autoridad. Entonces, cuando la autoridad compruebe alguna omisión, hecho u omisión, de que no se pagaron ciertas contribuciones o se hizo mal, entonces se emite una resolución en donde se determina un crédito fiscal y obviamente pues se ejerce un procedimiento administrativo de ejecución, pues es prácticamente dentro de la facultad económico coactiva del Estado, pues el Estado tiene como acreedor, sujeto activo de la relación fiscal, pues tiene que acercarse a los recursos para que se pague. Entonces ejerce ese procedimiento, se inicia un embargo donde y es muy importante que lo toques porque es uno de los derechos del contribuyente, que si van a embargar, obviamente siempre y cuando esté bien hecha pues todo el procedimiento, pues el contribuyente puede señalar qué bienes se pueden embargar para cubrir ese monto y elegir testigos, los cuales si se llegan a negar, pues lo tiene que poner en actas. Esto es muy importante. En derecho fiscal todo debe contar por escrito. Exacto. ¿No? Es decir, quién hace el acta, en qué momento, domicilio, firmado por la autoridad competente, todo. Entonces, cuando se hace este embargo es una forma en la cual el Estado se cobra, pero pues obviamente hay medios de defensa, hay garantías para evitar llegar a este punto. Exacto, ¿no? es a lo que me refería. Hay apremios antes, hay requerimientos antes Sí, de por llegar supuesto. al embargo. Cuando Debe te de demuestran, te existir. dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que pagar tanto, entonces ahí tú ya vas con un abogado Ajá. para que te asesore y obviamente ofrecen una garantía para evitar y frenar pues este procedimiento administrativo de ejecución. Y cuando ¿no? se hacen caso omiso a esas recomendaciones o requerimientos es cuando llegue el embargo. ¿O? Exacto, sí. Porque claro. muchos se quejan de que no, pues de la nada llegaron a embargarme o No, a cerrarme. Eso hay que observar porque nadie puede llegar a tu domicilio y de repente tocar, pues ¿sabe qué vengo a embargarle hoy? Pues me estás violando mi garantía de seguridad jurídica, muéstrame un papel donde esté debidamente fundado y motivado, el artículo 16 constitucional, ¿no? Firmado por una autoridad competente, por escrito, donde indicas por qué la cuestión de tus actos, ¿no? Vemos ahorita, y eso a lo mejor viene junto con pegado, dicen en mi pueblo, estas situaciones que están pasando con bancos, con unidades crediticias y demás, que amenazan a los... Es muy importante. Esto es en materia fiscal. Sí, claro. Hay otras cuestiones, o sea, estamos hablando de embargos de otras ramas, como pueden ser las cuestiones de embargo mercantil, donde, por ejemplo, pues obviamente si yo emití un pagaré, me firmaron un pagaré porque me debían tanta cantidad porque hicimos un préstamo y de repente pues ya llegó la fecha en que me tienes que pagar ese pagaré y no lo haces, pues obviamente ese pagaré es un título de crédito que tiene ejecución, entonces pues ya me voy al juicio ejecutivo mercantil para hacer valer y ahí sí voy a ejercer una cuestión de embargo donde voy a ir al domicilio para que se me pague, para requerirle el pago
Si no tiene el pago, perfecto, entonces me voy a embargar porque me tienes que pagar. Esa es otra cosa. Son cosas diferentes. Ahora, hay que entenderlas. estas llamadas que hacen de cobranza, que no son, que en mi opinión y para muchos no son legales. Incluso por escrito también te mandan sí, las cosas a ver, escrito. Recordemos aquí una cosa y que lo tenga claro nuestro público que nos ve. Pues obviamente cuando pedimos un crédito al banco, por ejemplo, y obviamente pues no pagamos, nos volvemos deudores, ¿no? Y caímos en mora. La mora, pues que no pagamos. Obviamente estas prácticas se hacen pues para poder obligar a la persona, al deudor, a que pague. La coacción, ¿no? Exactamente. Sí. Pero estas agencias llegan a extremos, llegan a coacción, amenazas, a meter un terror mental. Aquellas llamadas por las noches hacían. Eso no está bien. Entonces ahí pueden acudir a autoridades como la Conducef, por ejemplo, donde es un derecho del usuario, por ejemplo, del servicio financiero, porque ya estamos hablando de otro rubro, sí, pues de que no se le tenga que estar molestando con estas prácticas. Ahora, tampoco se preocupen, no tienen ninguna facultad de hacerlo, o sea, no pueden llegar y decir te vamos a embarcar, ¿no? Esa es la parte porque que queremos que quede claro. Sí, porque los que ejercen estos de llamadas de cobro no tienen la facultad ni el derecho subjetivo de ir a cobrar el crédito. Quien lo tiene que ir a cobrar es a quien le debes, al acreedor, y no lo puede hacer solo por ir personalmente a hacerlo, tiene que hacerlo por las vías idóneas jurídicas necesarias ya establecidas en la ley para que eso sea correcto. ¿Por qué? Porque debemos de respetar también el derecho de audiencia de las personas, que también es un derecho del contribuyente, donde antes de ejercer pues tienes que escuchar al deudor para saber qué es lo que está pasando y garantizarle que es su defensa, ¿no? Entonces tampoco se dejen amedrentar por estas cosas. Eso es otra cosa. Son cosas diferentes, queridos, así es. Pero que vale la pena tocar porque a veces los del pueblo, digo, la gente de a pie, no entendemos completamente de qué se tratan estas cuestiones. Pues hasta abarca temas para otros programas. Sí, las cuestiones, vaya que va a haber para muchos programas. Las cuestiones fiscales, es ahí donde entra, ya para cerrar, porque ya nos colgamos y nos mira feo el ingeniero, pero no lo miramos. La unidad de inteligencia financiera, ¿en qué momento entra y por qué esta ahorita es muy, muy famosa? No, la unidad de inteligencia financiera forma parte del Servicio de Administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es un organismo encargado de investigar con inteligencia pues a todas estas cuestiones tendientes al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, más que nada. ¿No? Entonces, para poder detectar dónde y evitar dónde puede haber algún hecho como este. Entonces, la unidad de inteligencia financiera es muy importante porque, pues obviamente tiene un registro de las personas, de los contribuyentes, y entonces es ahí donde va cuadrando pues todo lo que está pasando. ¿No? Es una práctica que es muy novedosa y es muy importante. La UIF realmente, mis respetos, porque sí es una autoridad que realmente está haciendo su papel de investigador como tal. Entonces sí, es importante porque de repente que la algunos medios nos lo manejaban casi como el brazo ejecutor. Entonces por eso es interesante, es importante conocerlo. Ahorita sí, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que como bien lo dice ahorita el titular es el doctor Santiago Nieto, que pues obviamente es la UIF pues es prácticamente busca demostrar y atender pues todas estas cuestiones de evasiones fiscales, de defraudaciones y demás. Y es una autoridad donde se puede apoyar, ¿no? Exacto. Sí, que está en nuestro país. Por eso la importancia de esta rama, de esta parte de la institución. Pues ya para cerrar, ya cerramos porque digo que aquí nos miran feo, ya nos colgamos mucho tiempo, pero era muy importante el tema, conocerlo, saberlo. Entonces ya para cerrar, ¿qué es un contribuyente? Los derechos humanos. ¿Qué nos queda? Un resumen así somero para quedarnos con ello y los deje de tarea. Pues el resumen final sería primero invitarlos a que estudien, investiguen, a que si son personas que no estudian derecho, porque no es obligación que tengas que estudiar derecho, se informen, que esto les sirva para que conozcan sus derechos, sus obligaciones y pues realmente que recordemos, todos somos contribuyentes, todos tenemos la obligación de contribuir al Estado, porque el Estado tiene que hacerse de recursos para poder dar servicios públicos e idóneos a todos nosotros. Que sean buenos o malos, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso es otra tarea que tenemos que ver, denunciar, atender. Pero como contribuyentes debemos ser ciudadanos conscientes que debemos hacerlo y para pagarlo debemos hacerlo proporcionalmente a nuestros ingresos,
de manera equitativa, por igual. Tiene que estar en la ley, no nos pueden fincar algún impuesto que no esté establecido en la ley y que no establezca los elementos de una contribución, y también que se destine al gasto público. Es muy importante y yo lo sostengo. No podemos permitir que se le dé un uso inadecuado a nuestros recursos. Tienen que ir para lo que es, para el bienestar de toda la sociedad y no para el bolsillo de algunos cuantos, la corrupción y demás. Y recordemos que tenemos derechos de los contribuyentes, que los podemos encontrar en la Ley Federal de Derecho de los Contribuyentes. Se puede descargar en internet, es muy corta y hay que conocerlos, porque el estar informados es una forma de evitar que se causen arbitrariedades y de que podamos mejorar el buen manejo de la justicia en este país. Queridos amigos, pues qué más, nos dejan información suficiente, nos dejan mucha tarea y mucho análisis para hoy jueves, pero como bien nos dice el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, es que te iba a decir Zárate, no, Zaragoza, es muy importante, no solamente quienes estudian Derecho, sino todos los mexicanos, para poder defendernos, para poder saber nuestros derechos, también hay muchas obligaciones, entonces necesitamos aprender y buscar, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Porque queremos exigir muchos derechos. Como lo decíamos, es obligación contribuir, esa es la fundamental como contribuyentes, pero sí debemos de tomar en cuenta que para poder ejercer derechos también tenemos que cumplir nuestras obligaciones, no solo en la materia de las contribuciones, sino en todas las áreas, porque pues ahora sí que hay que ser congruentes en este ámbito. Queridos amigos, pues así se nos terminó un programa rapidísimo, hoy jueves, los derechos de los contribuyentes. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido mucho de la mano de nuestro querido licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza. Vaya que nos deja bastante tarea, nos deja pensando en muchas cuestiones y pues que no sea la primera, que sea la primera de muchas más. Muchas gracias, licenciada Delia, de verdad estoy muy agradecido, muy honrado con la invitación y fue un verdadero placer estar compartiendo palabras con usted y con su honorable audiencia, y pues el gusto de seguir estudiando y preparándonos, porque pues hay que seguir echándole ganas siempre. Hay que echarle muchas ganas. Y vaya que estudiando y estudiando, alguien muy joven y pudieron percatarse ustedes del conocimiento que nos comparte. El día de hoy se nos fue un jueves. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestros viernes de cultura. Mañana tenemos por aquí una sorpresa interesante. Va a estar con nosotros un pintor mexicano con una obra apasionante. Edgar va a estar por aquí mañana con nosotros, entonces pues esperemos que nos acompañen un viernes de cultura diferente, que sabemos que les va a gustar mucho. Agradecemos a quienes estuvieron conectados el día de hoy con nosotros, a quienes ven el programa en repetición desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Soy Delia Linares Alvarado, gracias, y ya saben que aquí en Más que Leyes educamos la conciencia. Tengan un fin de semana, no, que un jueves a gusto, ya me ando despidiendo. Hasta luego. Gracias. Sí.